Hay ciudades que no desaparecieron de golpe. No hubo un fundido a negro, ni una música dramática, ni un cartel diciendo fin de la civilización. Algunas quedaron enterradas por ceniza. Otras fueron devoradas por la selva. Algunas acabaron bajo el mar. Y otras siguieron allí, conocidas por la gente local, mientras el resto del mundo las trataba como leyenda. Eso es lo inquietante de las ciudades perdidas, no siempre se pierden porque nadie las recuerde. A veces se pierden porque nadie quiere escuchar a quien sí las recuerda. Hoy vamos a repasar 10 cosas que no sabías de algunas de las ciudades perdidas más fascinantes del mundo. Pompeya, Troya, Machu Picchu, Petra, El Dorado, Angkor, Amarna, Heracleion, las ciudades mayas y Ur. Lugares reales, con ruinas reales, pero con una capa de misterio que todavía no se ha terminado de quitar. Empezamos. Pompeya no fue solo destruida, fue congelada en un instante. Pompeya quedó sepultada por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Durante mucho tiempo se dio como fecha clásica el 24 de agosto, aunque algunos hallazgos han hecho pensar a muchos investigadores que pudo ocurrir más tarde, quizá en otoño. Pero la fecha exacta no cambia lo más importante, la ciudad quedó enterrada bajo ceniza, piedra pómez y material volcánico en cuestión de horas y días. Y eso la convirtió en una cápsula del tiempo. Calles, tabernas, grafitis, panaderías, casas, pinturas, objetos cotidianos. Incluso los huecos dejados por los cuerpos de las víctimas permitieron hacer moldes que muestran sus posturas finales. Pompeya no impresiona solo porque sea antigua. Impresiona porque parece interrumpida. Como si la vida hubiera sido pausada de forma brutal. Y aquí está el detalle curioso, todavía no está completamente excavada. A día de hoy sigue apareciendo información nueva en una ciudad que murió hace casi 2000 años, pero que todavía no ha terminado de contarnos lo que pasó. Troya fue una leyenda, hasta que empezó a aparecer bajo tierra. Durante siglos, la guerra de Troya pertenecía al mundo de Homero, Aquiles, Héctor, Helena y el caballo más sospechoso de la historia militar. Muchos pensaban que era literatura, mito, exageración poética. Pero en el siglo XIX, Heinrich Schliemann excavó en Hisarlik, en la actual Turquía, convencido de que allí podía estar la ciudad de Troya. Y encontró algo fascinante, no una ciudad, sino muchas ciudades superpuestas. Capas y capas de asentamientos construidos unos encima de otros durante siglos. Como si el lugar se negara a morir del todo y cada época hubiera levantado su propia Troya sobre la anterior. Eso sí, Schliemann fue importante, pero también fue muy destructivo excavando. La arqueología moderna lo mira con una mezcla de mérito y dolor de cabeza. La Troya relacionada con el mundo homérico suele buscarse entre las capas de la Edad del Bronce tardía, especialmente Troya BOVIA, pero no hay una etiqueta perfecta que diga aquí luchó Aquiles. Y precisamente por eso sigue fascinando. Porque Troya no destruyó el mito. Lo hizo más raro, demostró que bajo una leyenda podía haber una ciudad real. Machu Picchu no estaba perdida para todo el mundo. Esta es importante. Machu Picchu se hizo famosa internacionalmente en 1911 gracias a Hiram Bingham, que documentó el lugar y lo presentó al mundo académico y mediático occidental. Pero la gente local ya conocía su existencia. Bingham no llegó a un sitio vacío que nadie hubiera visto jamás. Fue guiado por personas de la zona, y había campesinos viviendo o trabajando cerca de las ruinas. Así que decir que descubrió Machu Picchu es cómodo, pero incompleto. Lo que hizo fue ponerla en el mapa global. Y aún así, el lugar sigue teniendo misterio. No era una ciudad enorme como una capital imperial. Muchos investigadores la interpretan como una residencia real o espacio ceremonial vinculado a la élite inca. Está construida en un entorno casi imposible, entre montañas, terrazas, niebla y precipicios. Machu Picchu no parece diseñada solo para ser útil. Parece diseñada para impresionar. Y lo consigue todavía hoy, incluso cuando la ves en fotos 1000 veces repetidas. Petra no fue solo una ciudad bonita tallada en piedra. Petra, en Jordania, fue la capital de los nabateos, un pueblo comerciante que supo controlar rutas entre Arabia, el Mediterráneo y otras regiones del mundo antiguo. La imagen famosa es el tesoro, esa fachada gigantesca excavada en la roca rosa. Pero Petra era mucho más que una postal. Era una ciudad viva, con sistemas de agua, canales, cisternas, templos, tumbas, mercados y una arquitectura pensada para sobrevivir en un entorno duro.
Y eso es lo más impresionante, no solo tallaron piedra. Dominaron el agua. En un paisaje seco, los nabateos crearon un sistema hidráulico capaz de recoger, almacenar y distribuir agua para una población importante y para las caravanas que pasaban por allí. Con el tiempo, los cambios en las rutas comerciales, terremotos y transformaciones políticas fueron apagando la ciudad. Petra no desapareció porque una maldición la tragara. Desapareció poco a poco. Que quizá es una forma más inquietante de desaparecer. El Dorado no era una ciudad de oro. Era un hombre cubierto de oro. La leyenda nació a partir de rituales asociados a los muiscas, en la actual Colombia. Según las crónicas, un líder se cubría con polvo de oro y hacía ofrendas en la laguna de Guatavita, arrojando piezas de oro al agua. Los conquistadores escucharon esa historia, y claro, hicieron lo que suelen hacer los humanos cuando oyen oro, exagerarlo hasta perder el juicio. El hombre dorado se convirtió en un reino dorado. Luego en una ciudad dorada. Luego en una obsesión. Durante siglos, expediciones europeas buscaron el dorado en selvas, montañas y ríos, persiguiendo una riqueza que parecía alejarse cada vez que alguien creía estar cerca. La laguna de Guatavita existe. Se han encontrado objetos. Hubo rituales reales. Pero la ciudad fabulosa de oro nunca apareció. El Dorado es una de esas historias donde el mito revela más sobre quienes lo buscaban que sobre quienes lo inspiraron. No habla solo de oro. Habla de codicia. Angkor fue una ciudad gigantesca escondida a plena vista. Angkor, en Camboya, fue el corazón del Imperio Jemer. Su monumento más famoso, Angkor Wat, es uno de los complejos religiosos más impresionantes del planeta. Pero durante mucho tiempo se entendió Angkor sobre todo como un conjunto de templos. Y era mucho más. Los estudios modernos, especialmente con tecnología LIDAR, han revelado una red urbana enorme, caminos, canales, embalses, barrios, estructuras y sistemas hidráulicos extendidos por un área inmensa. Angkor no era solo piedra sagrada. Era una ciudad compleja, con ingeniería del agua a una escala brutal. Su declive no se explica por una sola causa. Hubo cambios políticos, presiones militares, transformaciones religiosas y problemas en su sistema hidráulico, quizá agravados por ciclos de sequías e inundaciones. Lo interesante es que Angkor no desapareció como desaparece una ciudad de película. No se apagó en una noche. Fue perdiendo centralidad, población, poder y función, mientras la selva hacía lo suyo, entrar despacio y reclamar espacio. La selva no tiene prisa. Pero gana muchas veces. Amarna fue una capital construida para una revolución religiosa, y abandonada casi de inmediato. En el siglo XIV a.C., el faraón Akenatón hizo algo peligrosísimo para un rey egipcio. Intentó cambiar la religión del país. Impulsó el culto a Atón, el disco solar, reduciendo el poder de los cultos tradicionales, especialmente el de Amón. Y para marcar esa ruptura fundó una nueva capital en un lugar deshabitado, Amarna, o Aketatón. Era una ciudad hecha casi desde cero para una nueva forma de poder. Templos abiertos al sol, palacios, barrios, talleres, archivos diplomáticos. Todo pensado para sostener el proyecto del faraón. Pero cuando Akenatón murió, su revolución religiosa se vino abajo. Sus sucesores restauraron los cultos tradicionales y la capital fue abandonada en muy poco tiempo. Tutankamón, relacionado con esa transición, acabó devolviendo el poder religioso hacia los dioses antiguos. Amarna es fascinante porque fue una ciudad de experimento. Una capital nacida de una idea radical. Y muerta casi en cuanto esa idea dejó de tener protección. Heracleion fue una ciudad perdida bajo el mar. Durante mucho tiempo, Heracleion, también conocida como Tonis, parecía una ciudad de textos antiguos. Los autores griegos la mencionaban, pero sus restos no aparecían. Hasta que a finales del siglo XX y comienzos del XXI, el equipo del arqueólogo submarino Franck Godiot localizó sus ruinas en la bahía de Aboukir, frente a la costa de Egipto. Y lo que apareció bajo el agua fue espectacular. Estatuas colosales, templos, inscripciones, monedas, barcos hundidos, objetos rituales, restos de una ciudad que había sido uno de los grandes puertos de entrada a Egipto antes del ascenso de Alejandría. Heracleion probablemente se hundió por una combinación de terremotos, licuefacción del suelo, subida del nivel del mar y el peso de sus propias construcciones sobre sedimentos inestables. No fue tragada por un monstruo marino. Pero casi da igual.
Porque hay pocas imágenes más potentes que una ciudad real, con templos reales, durmiendo siglos bajo el Mediterráneo. La selva maya escondía ciudades mucho más grandes de lo que imaginábamos. Durante mucho tiempo, muchas zonas mayas se veían como ruinas aisladas separadas por selva. Pero la tecnología LIDAR cambió esa imagen. El LIDAR permite escanear el terreno desde el aire y ver formas bajo la vegetación, plataformas, caminos elevados, terrazas, murallas, canales, estructuras y antiguos barrios urbanos. En zonas de Guatemala y otras áreas mayas, estos escaneos han revelado miles y miles de estructuras ocultas. Lugares que parecían pequeños resultaron formar parte de redes urbanas enormes. Esto no significa que todo fuera una única ciudad continua, ni que cada montículo sea un palacio. Pero sí demuestra algo importante. La civilización maya transformó el paisaje a una escala mucho mayor de lo que se pensaba hace unas décadas. La selva no borró esas ciudades. Solo las tapó. Y ahora estamos aprendiendo a leer el relieve como si fuera una página arrugada bajo las hojas. Ur es una de las ciudades que nos acerca al nacimiento de la civilización. Ur, en el sur del actual Irak, fue una de las grandes ciudades de Mesopotamia. Hace más de 5.000 años, ya era un centro urbano importante, con templos, comercio, administración, escritura, poder político y una vida compleja alrededor del río Éufrates. Su monumento más famoso es el Zigurat de Ur, una enorme estructura escalonada dedicada al dios lunar Nanna. Todavía hoy impresiona, incluso después de miles de años de desgaste, reconstrucciones y conflictos alrededor. Ur también aparece en tradiciones bíblicas como el lugar asociado al origen de Abraham, lo que conecta la arqueología con la memoria religiosa de millones de personas. Y eso la hace especial. Porque Ur no es solo una ruina. Es un lugar donde puedes ver cómo empiezan muchas de las cosas que todavía nos definen: ciudades, escritura, religión organizada, comercio, leyes, jerarquías, administración. Cuando miras Ur, no estás mirando solo piedras antiguas. Estás mirando una versión temprana de nosotros. Las ciudades perdidas no están perdidas del todo. Siguen ahí, bajo ceniza, bajo agua, bajo selva, bajo arena o bajo siglos de historias mal contadas. Y cuando vuelven a aparecer, no solo encontramos muros. Encontramos vidas interrumpidas, errores, ambiciones, dioses, comercio, miedo, belleza y memoria. Si este vídeo te ha gustado, dale like, suscríbete a Palantir Curio y FS y dime en comentarios qué ciudad perdida te gustaría visitar, aunque fuera solo una vez.